Hay una profecía que dice que en los tiempos del fin los jóvenes tendrán visiones. Vamos al libro de Hechos de Pablo, donde él llama una visión a aquel tiempo cuando él tuvo una experiencia sobrenatural. Decía en mi mente, Señor, ¿qué es esto? Y esta presencia me habló y me dijo, levántate y siéntate. Una voz así fuerte. Me parece una conexión de... ¿Crees que sea una conexión entre madre e hijo o es el espíritu que a tu mami le está llamando? Es el Espíritu de Dios, era el quien le despertó y quien le puso ese pensamiento. Entonces ahí vemos que Dios influye en la gente cuando tiene que hacer algo. Exacto. Amén. Eso por un lado, y estos mismos seres que me visitaron esa noche, una semana después yo le conté a mi mamá y una semana después también le visitaron a ella. Sí, imagínate. Sí. Sí, Tremendo. en su cohabitación, ella me contó, como en parálisis de sueño igual. También. Sí, estos son demonios. Claro, claro, claro. Entonces en esta perspectiva iba avanzando en esto, creía con más fervor, leía más, investigaba más, no me cerraba, era una mente totalmente abierta porque adquirí mucho conocimiento de todo en general, entonces eso me ayudó a no cerrarme al conocimiento, sino escudriñarlo y discernirlo. Tenía ya 17 años, cumplí 18, me bauticé, en el nombre de Jesús me bauticé, me bautizaron, sentí la presencia de Dios, empezaron un poco más las luchas en general, aún estaba con un pie en el mundo, en el sistema, y tratando de entender lo espiritual, tenía mis amigos en general, tú sabes que todo eso te jala mucho, Sí. hasta que un día decidí alejarme de todas mis amistades que 3 meses después vinieron y me golpearon la puerta de mi casa. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no asomas? Que no sé qué. Me desaparecí 3 meses, investigando, leyendo, practicando. Estabas creciendo. Esa necesidad que tenías la estabas buscando. Y esos amigos, tú viste en ese círculo de amigos, de esa influencia, estabas viendo que te estaba afectando. Te estaba dañando los actos que ellos hacían. Obviamente sí, porque ellos hacían cosas del sistema que yo quería dejar, entonces yo tenía que alejarme. Y después yo les hablaba de estos temas, también era tema de conversación algunas Exacto. cosas en general. Algún momento uno de ellos me dijo que estaba loco. Sí, Te dijo que estabas loco. sí, ajá, no querían en general. Pero en esto también les cuento que a la final ellos, después de algunos años, terminaron creyendo. Ya no son ateos. ¿Y crees que parte fue la semilla que tú sembraste en ellos? Siempre hay esa semilla da fruto, aunque pensemos que no. Exacto, es como el versículo de que es la espada de Dios de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser. En su momento da fruto. Sí, entonces eso también lo testifico. Amén. Siempre da fruto. Y esto de los frutos no es que pasa de la noche a la mañana, no es como mucha gente que dice, y ya utilizan muchas personas que predican en general como que creen Jesús y nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron aquí y todas son hechas nuevas. No es de la noche a la mañana. Es un proceso espiritual que puede tardar meses o años. Amén. Es un proceso, el camino espiritual de purificación de una mente consciente, de un carácter real y maduro, porque no hablamos solo de partes espirituales, sino de la parte del carácter como personas que también tienen que madurar, también tienen que crecer. Es algo mutuo, la espiritual con la carne tiene que unirse en un mismo sentir de crecimiento. También eso es interesante y es lo que creo que Miguel ahora estamos tratando de desarrollar también, ¿no? Exacto. Entonces en este caminar me bauticé en general y empecé a investigar y todo en general. Pasaron un año, dos, seguían las visitas. También me fui de misionero en el TENA a predicar a la gente de una manera diferente, a vender libros espirituales. Quise tomarme ese tiempo como que para mí, para Dios, con un grupo de jóvenes. Aprendí muchísimo. Llegué a mucha gente. A veces lloraban conmigo, contándome cosas. Entonces me ayudó mucho a crecer. ¿Cuál fue esa necesidad? Quisieras profundizar esa necesidad de la gente que hacía que ellos lloren tanto, ¿qué necesidad viste ahí? Yo creo que la necesidad de alguien que les escuche y que entienda la espiritualidad. Yo ahí me sentía muy espiritual, o sea, el, 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 el crecimiento espiritual también es algo que es de todos los días, porque puedes perder esa esencia espiritual, puedes perder ese desarrollo espiritual en el cual has trabajado años. Si es que te desenfocas, si es que vuelves al mundo, lo pierdes, pierdes esa luz. Si abres una puerta, ¿no? Si lo permites, es como volver. Y dice la palabra que 7 más, ¿no es cierto? Te manda 7 más que te destruyan porque ven la casa limpia, ordenada, ¿no es cierto? Esa parábola es interesante.
Entonces yo en esa experiencia predicaba a la gente, les hablaba de Dios en general. No era directo perdón que ponga de ejemplo, ¿no? Como los testigos de Jehová que van y te golpean y que no. Era una experiencia diferente. Yo llegaba a la gente, le golpeaba la puerta y les vendía libros. Les decía, ¿sabe qué? Estoy vendiendo estos libros. Tengo libros de salud, tengo libros de carácter, de cómo mejorar el carácter. Les explicaba todo. Y en ese lapso de explicarles el libro de salud y el libro de carácter, ellos me abrían su corazón, se rompía el hielo y les vendía los libros espirituales también. Y ahí es donde empezaba a hablar de Dios. Me invitaban a pasar a su casa, ya le creaba confianza con la gente. Entonces fue una experiencia hermosa que me ayudó muchísimo en mucho crecimiento. ¿Crees que hay un problema ahora con esa confianza que la gente podría tener hacia otra persona que viene a su casa? ¿Y crees que ya no sería lo mismo para esta época que te permitan entrar por desconfianza todo lo que estamos escuchando? Yo creo que si vas con ese espíritu de Dios y con ese plan de dejar la verdad y el mensaje en las casas, sí es posible, eso te digo, y a mis compañeros también les pasaba lo mismo. Entonces, es una mecánica interesante de llegar a la gente también. No es como lo hacen comúnmente cuando los predicadores de varias religiones que golpean y van directo al mensaje de Jesús, que muchas veces irrita a la gente, sino es con otra perspectiva. Entonces, es donde ahí tú puedes entrar con otra perspectiva al Evangelio, porque el Evangelio de Dios se predica de una manera real, sabia, consciente, inteligente, aplicada a este tiempo, ¿entiendes? No es lo mismo predicar ahora como predicar hace 2000 años cuando predicaban los discípulos o predicaba Pablo. No es lo mismo. Tienes que adaptarlo y me encanta la historia de Pablo porque Pablo era el único discípulo que se adaptaba y que no juzgaba las otras religiones o las otras creencias, sino que se adaptaba y les dejaba el mensaje. Y por un instante pensemos qué hubiera hecho Pablo en este tiempo, cómo hubiera llegado a la gente, hubiera llegado de esa forma, a diferentes creencias, diferentes tipos de experiencia de la gente, de la mente, de una manera distinta y sabia, que les dé esa confianza, crear confianza, les abran el corazón para poderles dar la verdad de una manera real y consciente, como la Biblia lo dice, que es el Evangelio eterno de Dios. Entonces es una manera distinta y más real y más consciente de receptar el conocimiento espiritual, que hoy en día lastimosamente la religión lo ha perdido. No se está predicando como se predicaba en ese tiempo, pero la profecía también dice que en algún momento va a haber personas que prediquen el Evangelio eterno. Y eso está en Apocalipsis también. Le llaman el mensaje de los 3 ángeles, en donde un grupo de personas fueron llamados por Dios para predicar y incluso se irán en contra de reglamentos que el gobierno pondrá en los últimos tiempos. Entonces son personas muy preparadas, muy sabios, inteligentes y que tienen el Espíritu de Dios. Entonces eso básicamente les estaba contando que en estas experiencias sí, yo ya estaba en caminar espiritual con Dios en general y que eh, empecé ya a experimentar y a adquirir ese conocimiento con más fervor. Entonces, imagínate, empecé a leer la Biblia a los 16, ya tenía 20 años. Para mí ya era, desde los 20 años ya mi carácter se formaba, tenía otra mente, seguía en la lucha del sistema también, porque a veces caía, o sea, fue una lucha también, dejar las cosas del mundo, dejar amistades en general. Sino ya ver el mundo como adultos que somos también, como adultos, y también cuando eres espiritual lo adaptas la espiritualidad con la madurez, entonces del carácter, que hoy en día también es, que mucha gente habla del desarrollo, del desarrollo consciente, no hablan del desarrollo personal en general. Hay mucha información que se puede sacar, mucha información positiva, sí, Claro, pero cuando lo adaptas con la espiritualidad, ahí es cuando realmente tiene sentido. exacto. Entonces yo ya empezaba en ese conocimiento, desde los 20 años. En los 20 años yo decidí, aquí básicamente son las últimas experiencias hasta llegar a la experiencia más fuerte que les voy a compartir, que ha sido la visión más fuerte que he tenido en mi experiencia en estos años. ¿Y por qué lo digo visión? Porque esto lo respaldo con la Biblia. Hay una profecía que dice que en los tiempos del fin los jóvenes tendrán visiones, los niños profetizarán y los ancianos tendrán sueños. Hablando de mi experiencia, dice que los jóvenes tendrán visiones. ¿Qué es una visión según la profecía bíblica y según el análisis profético y el estudio bíblico?
Vamos al libro de Hechos de Pablo, donde él llama una visión, con esta misma palabra, a aquel tiempo cuando él tuvo una experiencia sobrenatural. ¿Cuál es la historia de Pablo? Él perseguía, para hacerlo más entendible, es como decirte en este tiempo un representante del Vaticano, de Ajá, una familia poderosa, sí. adinerada, Mm, Pablo, el discípulo que antes era Saulo, no es cualquiera. no era cualquier persona, tenía Claro. mucho conocimiento, él era alguien que era muy curioso también, Mm, y los mismos sacerdotes le enseñaban. O sea, imagínate tener esos contactos para que los mismos sacerdotes wow. del templo en ese tiempo le prediquen y le enseñen. Era una persona, era un romano, eh, porque su familia descendía de Roma también, entonces tenía poder, o sea, era de influencia su familia. Entonces él, al ver que en ese tiempo los discípulos eran perseguidos y Jesús también, ahí Jesús ya había resucitado, y Pablo, que antes era Saulo, empezó a perseguir a los discípulos y estaba persiguiendo en una experiencia en el libro de Hechos, narra que estaba persiguiendo a Juan y a alguien más, no sé si era Mateo. Y en el desierto él tiene una experiencia sobrenatural. Dice que en pleno desierto algo lo paró y que vio una luz resplandeciente que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era Jesús. Él ya había resucitado y era Jesús quien se le apareció. Y Saulo le dice en esta historia bíblica, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién me habla? Y es de ahí donde le dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. En esta experiencia dice que los dos de los guardias que lo acompañaban a perseguir a los discípulos para encarcelarlos, dicen que lo único que vieron es como una luz resplandeciente y escucharon como una voz fuerte. No entendían, pero escucharon una voz fuerte. Salieron corriendo. Vaya. Pero Pablo vio esto y dice que quedó ciego durante 3 días, me parece. Sí. Fue a este pueblo y Juan tuvo en una visión, creo que era Juan, que tuvo un sueño donde Jesús, Dios, en una visión le dice, tienes que ir a esta casa exactamente porque ahí está una persona esperándote para que le puedas sanar. Claro. Increíble historia. Amén. Entonces, Dios en algún momento en este tiempo se va a manifestar de la misma manera. Amén. Llega el discípulo, llega donde Pablo y llega asustado porque sabía que él era el quien estaba persiguiendo a los discípulos. Claro. Entonces él asustado y bueno, impuso sus manos y sanó. Y cayeron como llagas de sus ojos, Sí. dice la Biblia. Mm, Y fue ahí donde Saulo fue llamado Pablo y fue el discípulo número 2 escogido por Dios, que tomó el puesto básicamente de Judas. ah, Entonces fue el último discípulo escogido y la historia de Pablo es interesantísima porque Sí. en algún momento vamos a hablar con más profundidad de la historia de Pablo. Él escribió la mayoría de libros de la Biblia. ¿Y por qué razón? Tú te vas a preguntar y he hecho un análisis de eso. Es porque él era muy... Él perseguía a los discípulos pensando que hacía bien. Fue inculcado a hacer eso porque le inculcaron mal, le enseñaron mal. Y en ese tiempo le inculcaron mal la espiritualidad y la creencia en Dios. Así es. Él era muy apasionado, entonces perseguía a quien estaba en contra de. Pero después de que le fueron abiertos sus ojos, Pablo se dio cuenta de la verdad y dice que en el mismo libro de Hechos, no me va a dejar mentir, dice que se fue 3 años a un pueblo a desaprender lo aprendido. 3 años, imagínate. Claro, Y bastante. después de los 3 años, él ya empezó su ministerio. Y es de ahí donde empieza el libro de Hechos y empieza a escribir. Empieza a visitar a Romanos, libro de Gálatas, Corintios, todos esos libros que él, imagínate, era una persona demasiado preparada y Dios sabía que lo escogió con un propósito. Porque al momento de estar sirviendo a Dios, él iba a llegar al conocimiento y es de ahí donde gracias a Pablo tenemos el conocimiento de la gracia, tenemos el conocimiento espiritual, tenemos el conocimiento de muchas cosas que hoy en día se enseñan y se predican, no de la manera profunda como debería serlo, pero eh, sí se enseña de absolutamente todo el conocimiento que Pablo adquirió en la conexión con Dios, a solas, en la experiencia. Entonces vemos un hombre demasiado sabio, el discípulo que realmente marcó y que narró el conocimiento del plan de redención. Vaya. Pablo es el discípulo que narró el plan de redención, desde el arrepentimiento, la santificación, el arrepentimiento, la justificación
y la santificación y la redención. Entonces él narró absolutamente todo el conocimiento de cómo llegar a la salvación Ese por la es, fe en Jesús, por la fe en Jesús. es como, ¿crees que lo podemos decir? Veo que te apasiona bastante y te sientes identificado con Pablo, Sí. ¿cierto? ¿Y crees que sea también ese caso, esa vivencia de Pablo que se puede ver que rompe esa creencia religiosa, que rompe eso y vemos el resultado de vivir el verdadero evangelio de Dios, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. O sea, vemos de eso como ejemplo, de que Exacto. Pablo también estaba en falsas doctrinas y no sé desde qué perspectiva, él era era muy maduro y se guiaba por todo lo que la iglesia decía, entonces él era muy puro también, ¿no? Pero era muy maduro, muy consciente, muy seguidor de la verdad, muy buscador. Entonces fue por eso que Dios lo escogió. Entonces vemos algunas historias de la Biblia que Dios escoge a gente dispuesta, curiosa, que Exacto. va a llegar a cumplir el propósito de Dios. Exacto. ¿Crees que ahora verías la sociedad actual, cómo la ves, cómo está, cómo ves que está pasando con este tema, ataques a la niñez, a cómo está recibiendo la gente la doctrina, el evangelio, cuál es tu perspectiva con eso? En este tiempo vemos que creo que estamos en el tiempo donde las fuerzas oscuras están poniendo todas sus cartas sobre la mesa. Así es, Como nunca antes lo habíamos visto en la historia de la humanidad, así es. el diablo está haciendo de las suyas como nunca antes. Y como dice la Biblia en Apocalipsis, como león rugiente, que es un significado de cómo, viendo a quién devorar, ¿no? Viendo qué atrapar, viendo a quién controlar, viendo cómo cumplir sus planes. Y vemos que hoy en día sí, hay una lucha súper fuerte, o sea, en todo el aspecto tecnológico, incluso la manipulación consciente y mental que el diablo está imponiendo en la humanidad es tenaz, es terrible. Nos están influenciando en todo sentido, ¿no? En Música, todo. en todo sentido, están metiéndose en todo lo que puede, en todo lo que Exacto. puede, todo lo que, en la comida, en la Sí. música, en lo que escuchamos, en el aprendizaje, en las enseñanzas, en tus creencias, Exacto. porque alguien que controle tus creencias controla todo, Exacto. porque esta parte espiritual de las creencias es algo espiritual que puede abrir sí puertas o cerrar puertas en tu vida, Así es. como creer o no creer en Jesús, Exacto. como creer o no creer en el conflicto, como creer o no creer en la redención de tu alma, de tu espíritu. Entonces todo esto tiene mucho que ver y eso es lo que hoy en día vemos, mucha manipulación por todas partes, Exacto. por todas partes. Se están metiendo prácticamente en todo, ahora con el chip también del cerebro de Elon Musk. También, yo creo que es un poco más ya, eso es de la cumbre, ya del extremo. Ya con el teléfono ya tienen muchos datos. Ahora, ¿qué más? Si tienen el cuerpo, los pensamientos, el control de todo eso, ¿qué es lo único que crees que nos quedaría? Imagínate, o sea, estamos llegando donde la profecía se está cumpliendo, en donde dicen Apocalipsis que ninguno podrá comprar ni vender si no tiene la marca o el sello en su frente o en su mano. Que ninguno podrá comprar ni vender, o sea, va a ser una ley política, Exactamente. una ley política, gubernamental. Exacto. Se unirían esas y la religión también. ¿Cierto? Sí, efectivamente, es donde todo el mundo tiene que atenerse a lo que el gobierno y el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, diga y disponga. Todos los gobiernos van a, como dice en la Biblia, van a estar, van a adorar a la bestia, ¿no? Y a su imagen. Entonces es un paralelismo del control y de la imagen, básicamente de la perspectiva del control que va a imponer en el mundo, mundialmente. Entonces vemos igual esto de la marca de la bestia. Tiene que ver con esto de la tecnología en general y es con el objetivo de hacernos creer que este es el mundo que va a permanecer, el mundo que va a seguir tal cual como lo conocemos, el mundo que siempre ha sido, el mundo que siempre será. Eso es lo que nos quieren vender. Y nos quieren ocultar totalmente la parte espiritual del reino de Dios, de la espiritualidad, del universo, de la creación, de los hechos bíblicos que dicen que pasaremos de seres mortales a seres inmortales, porque nuestro cuerpo, la creación de Dios es divina, y cuando nuestro cuerpo sea perfecto en el reino de Dios,
tendremos todas las capacidades espirituales y mentales. ¿verdad? Entonces es real, la Biblia lo dice. Entonces en ese aspecto sí, hay mucho control hoy en día, demasiado, pero también tenemos mucha luz. Estamos en esa batalla del bien y del mal, Exacto. ahí luchando y pegándose mutuamente, porque así como la oscuridad está luchando fervientemente por controlar el bien, ya tiene toda la luz, todas las puertas abiertas para hacer que toda la gente tenga el conocimiento necesario. Exacto. Que en la Biblia dice, nadie dirá, no me conoce, o Exacto. nadie dirá, yo no sabía. Exacto. Todo el mundo lo conocerá, todo el mundo sabrá la verdad, todo el mundo Exacto. sabrá el poder de control que hay en el mundo, todo el mundo sabrá. Por eso, claro, y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir, también anunciar el reino como nos manda el Señor Jesucristo. Y también, claro, no es excusa o pretexto porque dijo antes, ¿no? Que por falta de conocimiento ya era como entendible, ¿no es cierto? Por falta, no conocían, se les da de hecho pasar por alto el tiempo como de su desconocimiento, como para sintetizar, ¿no es cierto? Con doctrinas como en ese tiempo que adoraban se hacían sacrificios al sol, a la luna y toda la cuestión. Ahora no hay una justificación. Conocemos cómo funciona el mundo, conocemos cómo está estructurado, hemos visto cómo tratamos con la palabra del Señor y nos estamos dando cuenta cómo es que funciona. Y entonces el propósito es que para este tiempo nosotros como hijos de Dios estamos proclamando que ya es el fin de los tiempos prácticamente, ¿no es cierto? Y que nos preparemos a lo que viene, un gobierno globalista, comunista, totalitario seguramente, autoritario igual, donde solo puede escoger el anticristo o a Cristo. Y el que está fuera del sistema está entre esa espada y la pared prácticamente. Pero entonces, en este punto, ¿quisieras entrar como algo más a hablar sobre esto? O como por ejemplo el arrebatamiento, ¿cómo ves eso? ¿Crees en eso? ¿Qué piensas? Sí, bueno, es un punto que me gustaría tomarlo más adelante y hablando más de lo que hoy en día es el presente, ¿no? Pero para igual acotar lo que estabas comentando, efectivamente, o sea, creo que ya es tiempo de despertar, como dice un texto bíblico que me gusta. Ya es hora de despertar de vuestro sueño, Ajá, dice. sí, Entonces, creo que es tiempo de reconocer que el ser humano necesita el conocimiento existencial de la razón de ser, de la razón de existir. Y es necesario entender tu existencia, no solo tu existencia en este tiempo, sino para el siguiente tiempo que se viene, ¿no? Que es el reino de exacto, Dios también. Él va a restituir el mundo, el planeta. exacto, Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ser parte de eso? La pregunta es, exacto, ¿quieres ser parte de sí, eso? exacto. Nos estamos preparando. Entonces nos estamos preparando para eso, ¿no? Porque yo personalmente, yo sí quiero ser parte de ese nuevo mundo. Para mí me Amén. apasiona la espiritualidad, la eternidad de Dios, la inmensidad del conocimiento que Dios nos dará. Para mí eso me apasiona. Me apasiona la verdad, me apasiona la justicia, porque lo que Dios nos enseña, la verdad es justicia ante un mundo corrompido por el diablo y por gente que le trabaja para él, porque hay gente que trabaja para el diablo, Exactamente. en los gobiernos incluso. Y algún Exactamente. momento vamos a hablar también de eso en otro episodio, sobre estas sectas ocultistas que están en los gobiernos controlando y haciendo, siendo manipulados como títeres por Exacto. las fuerzas oscuras. Exacto. Entonces, para avanzar ya un poquito igual en esto que les estaba contando, en esa perspectiva ya a mis 20 años yo ya estaba entendiendo las cosas con mayor profundidad y decidí que tenía que vivir una experiencia sobrenatural con Dios y salir del sistema. Tú lo buscaste entonces prácticamente, ya determinadamente dijiste, Sí, ya no más. sí, efectivamente, para mí era algo que ya no iba a tener fin, o sea, para mí era algo que ya era algo de todos los días, algo de entender, de escudriñar, de conocer. A veces también, cuando no entendemos nuestro propósito de vida, o nuestro propósito de qué debemos hacer en este mundo, también tratar de unir esas cosas espirituales con la realidad del mundo y la realidad que vivimos personal es difícil. No es fácil, Sí. no es fácil. ¿Quieres comentarnos cuáles son tus luchas? Eh, Más que mis luchas en este tiempo, este, terminando de contarles lo de cuando tenía 20 años, que ahí sí tenía luchas más fuertes que a las de ahora, es eh, ser conscientes de que
En ese tiempo yo ya estaba adquiriendo más conocimiento, ya eran algunos años de experiencia en lo espiritual, en el caminar, con caídas, con tropiezos, muchas cosas en general. Entonces para mí fue una lucha súper fuerte y creo que estaba en ese caminar y que Dios me estaba tratando de dar el entendimiento de qué debía hacer en el mundo. Entonces, en ese tiempo yo decidí irme un tiempo fuera del sistema, fuera de la ciudad. Me fui con una familia eh, que vive en el campo, viven en el campo, saben lo que se va a venir en el mundo, entonces ellos dijeron, tenemos que ser sabios, vamos a ir a cultivar fuera de las ciudades, vamos a tener nuestro campo, nuestros terrenos y vamos a hacer que nuestros hijos crezcan ahí. Es la decisión de una familia, de un amigo mío que es ecuatoriano, se casó con una estadounidense, entonces vinieron acá a vivir y descriaron aquí a sus hijos. Y viven en el campo, ahora están en el campo, viven solo ahí. Sus hijos aprendieron a leer leyendo la Biblia, imagínate. Salieron totalmente del sistema. Amén. Podríamos decir que es algo extremista, pero para mí Sí. es algo que está bien, porque en algún momento a todos nos va a tocar buscar un lugar fuera de las ciudades, y es lo que dice en la palabra de Dios. Así es. Entonces, de esto no se habla tampoco en las religiones, en la iglesia no se habla de esto, solo se habla de la gracia y de que ven que Jesús te salvó y en sí. No, hay que ser más reales en el conocimiento de lo que Dios nos dice, de lo que se está enseñando. Exacto. Bueno, eso por una parte. Entonces me fui a vivir, claro, Y otros creen también que van a ser arrebatados antes de que llegue ese tiempo, ese juicio también, por ejemplo, y que no van a tener que pasar por esa por esa necesidad o estar excluidos del sistema, sino pues la gente que va a tener que decidir entre el Cristo y el anticristo. Entonces se cree eso también. Bueno, están en debate ahí de que si va a pasar, si hay suficiente prueba como para que pase el arrebatamiento y directamente entre los juicios de Dios, como en Sodoma y Gomorra, que se haya visto, que vemos cómo fue esa corrupción y que hoy vemos que la corrupción en los niños está muy marcada también. Entonces, eso también sería interesante saber, ¿no? Entender o sustentar. Sí, bueno, esa parte es ya algún tema profético, profundo también. O sea, es como también tratar de entender y analizar los tiempos de en qué tiempos caen las plagas, en qué tiempo caen cosas que van a pasar en la Biblia, que eso parece de película, pero va a pasar. Entonces eso es un análisis profético que no se habla mucho de eso, mucha gente no tiene el conocimiento de esto, pero igual vamos a tomarlo en cuenta. Cualquier cosa que igual deseen saber o así, para poder hacer un podcast o una entrevista en general de algún tema que quieran saber, lo vamos a tomar más en cuenta. O sea, hablar con más profundidad de estos temas que hay que tomarlo con pinza porque son temas delicados. Entonces, son temas proféticos en general. Entonces, bueno, en esta experiencia del campo, yo viví 3 meses con esta familia y para mí era un tiempo realmente lindo, o sea, realmente un tiempo de aprendizaje. Ellos leían la Biblia, tenían una rutina desde la mañana hasta la noche. Yo me dormía a las 9 de la noche, estaba en la cama, me despertaba a las 6 y fue un tiempo muy bonito donde yo me sentía muy en paz, muy en calma y conectado, alineado. Entonces es real que cuando uno dice que sí, es tener esa experiencia con Dios en la naturaleza, te dan un impulso muy fuerte para conectarte con Dios de una manera interesante, muy real, más directa e incluso a veces sobrenatural. Y es lo que me pasó a mí. Después me fui a otro lugar con otra familia que igual vive en el campo, veganos. Yo también me hice vegano ese tiempo que estaba con ellos, cuidando tu cuerpo, porque también cuidar tu cuerpo y tu mente eres lo que comes, también. Tu cuerpo emocionalmente se influye de lo que estás consumiendo. Entonces, las emociones también influyen con lo que tú comes. Es una realidad. Igual se ha comprobado, hay pruebas científicas. Entonces, en esta conexión, yo viví con esta familia, estuve 3 meses más. Y fue ahí donde yo viví una experiencia interesante. Yo había dos casas y había dos casas y que había una familia que vivía arriba y yo vivía abajo en una casa solito. Entonces, eh, cuando yo estuve en esta casa solo, tenía esa experiencia sobrenatural de leer la Biblia en un tiempo establecido.
tenía una rutina. A las 8 de la noche yo tenía que estar dormido. Me despertaba a las 3 de la mañana. De 3 a 4 oraba a Dios, conversaba con Dios. Y de 4 a 7 de la mañana yo leía la Biblia y hacía mis estudios bíblicos. En esa rutina estuve casi 2 meses, en esa rutina. Entonces para mí fue un tiempo interesante. Claro. Y puedo testificar que es real que cuando uno tiene una conexión en la naturaleza con Dios, puedes llegar a niveles de conciencia y mentales y de carácter totalmente interesantes y espirituales. O sea, que es real, es real. Cuando Dios nos dice que puedes llegar a la santificación, es real. Cuando Dios te dice que puedes llegar a una perfección humana, a pesar de ser pecadores y tener esa tendencia al mal, es real. Poder llegar a un carácter alineado a lo que Dios quiere, es real. Yo lo experimenté, en donde yo ya no sentía cosas negativas de mi mente, estaba enfocado, sentía una paz, una calma. Entonces era una experiencia sobrenatural con Dios que yo estaba experimentando. El espíritu sobre la carne. Sí, efectivamente, era así y es real. O sea, es posible llegar a ese carácter que Dios nos pide en la Biblia. Amén. Es real, es posible hacerlo. Entonces puedo testificar que es real. Bonito, ¿te gustaría volver allá? Sí, en realidad es uno de mis planes, tener una casa fuera de la ciudad, alejado del sistema, cultivar. Estoy con la bendición de Dios trabajando en ello, con Miguel también. Entonces ese es el plan que tenemos, Dios mediante, lo más pronto posible, tener un espacio fuera de las ciudades para encontrar esta conexión con Dios y analizar qué debemos hacer en este mundo, en estos tiempos tan difíciles y en los últimos tiempos en los cuales estamos ahora. Entonces, bueno, yo experimenté eso durante 2 meses y quiero terminar mi testimonio con esta experiencia que les voy a contar a continuación, que son de algunas que he tenido, ¿no? Este, eh, Otra que me gustaría contarles es que cuando yo tenía estas visitas en las madrugadas también, este ser oscuro me dijo que me iba a dar una enfermedad, imagínate. Y con sus manos hizo así y una tiniebla entró a mi cuerpo. Entonces yo me asusté y empecé a cerrar los ojos y dije, Jesús, ayúdame, como que pidiendo auxilio. Y cuando cerré mis ojos empecé a entrar a un lugar como de luz y sonaba así. Y entré a un lugar de luz y mientras entraba a ese lugar de luz escuché una voz que me dijo, dime Señor y yo siempre te escucharé. Y ¡pac! Abrí mis ojos y ya pude moverme en mi cama. Entonces, ese tipo de experiencias me hicieron saber que Dios estaba aquí, que Jesús estaba conmigo. Otra experiencia igual, que estaba igual en una cama, me desperté a las 3 de la mañana a orarle a Dios. Me aprendí el Salmo 27 de memoria, que hasta ahora me lo sé. Y es un salmo de protección que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿no? Es lindo ese salmo. Me aprendí el salmo hasta las 4:30 de la mañana. Cansado me volví a dormir y otra vez esta sombra apareció el pie de mi cama. Y lo loco es que esta sombra me empezó a jalar de los pies. Entonces es ahí donde yo digo que en algún punto ellos tienen la fuerza y la potestad de mostrarse físicamente o sea, físicamente me jaló de las piernas. Para mí fue tenaz, o sea, yo me asusté porque para mí era normal que se me aparezca, pero de que me toque ya era raro. O sea, para mí ya fue inexplicable eso. La cosa es que yo me empiezo a coger de la parte de atrás de mi cama y esta sombra me empieza a jalar. Y empiezo a pedir ayuda a Jesús. Y en el momento que pido ayuda a Jesús vinieron unas manos blancas. Amén. Me cogieron las manos y esa sombra desapareció. Entonces son experiencias sobrenaturales que son con un propósito, con algún propósito deben ser. Entonces estamos contando esto como un testimonio para la gente. Si es que a alguien le ha pasado algo similar, igual pueden comentarnos, pueden escribirnos, queremos saber. Y ahorita voy a pasar ya a la última experiencia, que para mí ha sido la más fuerte que he tenido hasta ahora. Antes Dan, en esa experiencia que tienes con esos seres, ¿tú viste marcas en el cuerpo o algo así? Porque hay películas también que se comienzan a tratar de mostrar lo mismo. ¿Tú tuviste alguna marca, rasguños, algún moretón, algo de eso? No,
No tuve nada de eso. O sea, he escuchado y sí es real, ajá, sí es real que es real ese tipo de cosas. Pero a mí ese momento que sentí eso, no, nunca me pasó que él podía hacerme daño o cosas así, no. Tú, Nunca, claro, no, no pasó, no. nunca experimenté nada de eso. Es solo ese día que, esa vez de esa experiencia que me jaló de las piernas, pero no tenía Nada. ningún moretón ni nada. No. Y tú sentías, pero las manos, como Sí, eran fuertes, sí, sí, sí. tremendo para mover todo, ¿no? Ajá. Sí, En mi no, cuarto. exacto. Entonces, Sí. ¿cómo es esa experiencia que la Horrible. última, bueno, la Ay. cumbre de tu experiencia? Esta experiencia fue en el campo, yo sentía esa conexión, ya era casi un mes y medio en el cual estaba como que con Dios, ni mi rutina, como les dije, a las 3 de la mañana, oraba, leía la Biblia, estudiaba, escudriñaba la palabra de Dios, la profecía, sabía que Dios era el quien me enseñaba y yo investigaba y con la Biblia mismo. La Revelación. Biblia es un texto histórico que tiene un inicio y un final, pero en ese libro histórico que tiene un inicio y un final hay un paralelismo que diferentes libros se conectan entre sí, diferente conocimiento se conecta entre sí. Entonces, cuando tú entiendes ese paralelismo es cuando puedes entender las profecías, cuando puedes entender el significado de profético igual de la redención, el plan de redención, la justificación, la gracia, temas importantes que debemos saber, el tema profético de los tiempos también, hay una profecía que en el libro de Daniel que señalaba el año exacto en el que iba a venir el Mesías y se cumplió ese año. Jesús nació en el año exacto en el cual el libro de Daniel especifica una profecía en el cual iba a nacer el Mesías y se cumplió. Estas profecías no enseñan mucho en las iglesias ni en las religiones, pero se cumplió ese tiempo en el que iba a venir Jesús por primera vez. Exacto, exacto. Entonces hay tiempos en los cuales Dios también establece, Dios tiene sus tiempos, sus Exacto. fechas, Cronología, sí, ¿sí? de Y tiempo. Dios también, Colina. como dice en la Biblia, Dios avisa a su pueblo, Exacto. Él avisa a su Así pueblo. es. Entonces hay muchas señales proféticas que en algún momento igual vamos a predicar de por qué señalamos que estamos cerca de ese tiempo. En esta experiencia, yo una vez me desperté, como era común, yo al ir allá dejé mi trabajo, renuncié por experimentar estas cosas de los 6 meses con Dios, y renuncié a mi trabajo porque no me sentía lleno, sentía una frustración y sentía un llamado. Entonces renuncié y fui 3 meses con esta familia que eh, Y de afuera. se llama Barak, la persona, ojalá que algún rato vea este video también. Saludos. Sí, saludos a Barak. Entonces, una persona muy sabia, Barak, mil respetos, un hombre de Dios, o Amén. sea, recto, íntegro. Admiro su carácter, es una persona muy sabia, muy sabia. Tengo algunas personas que admiro mucho, con las cuales Dios me ha presentado, que son personas realmente que digo, wow, qué increíble. O sea, como Dios tiene también escoge a su pueblo y tiene gente muy sabia como era en el tiempo del pasado. Sus profetas hoy también tiene sus escogidos. Son Amén. gente muy sabia. Entonces, eso, en esta experiencia, eh, yo estaba bien, en paz, alimentándome del conocimiento de Dios, aprendiendo. Lo loco de esto es que yo empezaba, llegaron dudas a mi mente y sentí que era el diablo. Mientras estaba en el huerto regando las plantas, llegó una lucha mental. Y les voy a ser directos, era porque yo también tenía una persona que era con la cual yo hablaba, con la cual estaba como que un poco enamorado. Eh, era como, estábamos en algo, no era de otra ciudad. Entonces ella se empezó a alejar de mí. Y eso como que me creó duda, muchas cosas como que decía, pensaba, no hablábamos del tema, pero decía que loco, o sea, qué raro que ya no me responde, como que ya está full fría conmigo. Ya uno sentía ese cambio, ¿no? De interés. Entonces pensaba en eso y de una, el diablo se aprovechó de eso. Y yo era muy espiritual en ese tiempo y sentía mucho. Dice que él nos ataca con sus dardos, ¿no? Entonces yo sentía esos pensamientos en mi mente llegar de él que me decían, ah, ella está con alguien más, ella está con esto, ella te dejó por esto. No, una lucha Ay, horrible, ay, ay. horrible, horrible. O sea, Claro, claro. se me fue la paz increíble que tenía se me fue. Entonces yo una noche me arrodillé y le oré a Dios, le dije, Señor, dime si ella es o no es para mí. Amén. Ajá, le dije, dime, muéstrame en un sueño, le dije, de una. Muéstrame en un sueño si ella es o no es para mí.
Dicho y hecho, me duermo y muchas veces ya no necesitaba el despertador para despertarme a las 3 de la mañana, Dios me despertaba. En esa noche me duermo y tuve un sueño. Y yo entiendo un poco ya de estos sueños proféticos cuando son de Dios y cuando no. Entonces yo sabía que era de Dios porque vi era como un lugar de luz y dentro de este lugar de luz resplandecían unas imágenes. Y eran las imágenes de esta chica con alguien más. Imagínate este sueño de Dios. Amén. Sabía que era de Dios. Me desperté y yo dije, bueno, no puedo ocultarlo, o sea, sé que es de Dios. Entonces Dios me respondió. Me desperté justo nuevamente a las 3 de la mañana después de este sueño, imagínate. Me puse a orar así, mi rutina normal. Leí todo tranquilo. Tenía paz. Llegaron las 10 de la mañana, le escribí y le dije, ¿sabes qué? Porque yo le contaba algunas cosas sobrenaturales, le conté y le dije, esto soñé, esto dime si es verdad. Yo ya sabía que era verdad. Me dijo, sí. Y me dijo, qué loco cómo Dios te revela las cosas, me dijo. Entonces yo me sentí triste, la verdad. Sí me chocó. Me topó el corazón así full. Porque cuando tenía 23 años nunca me había enamorado. Sentí que como que de ella me estaba como que enamorando. Vivíamos en diferentes ciudades, pero igual había una conexión interesante. Entonces sí me dolió, sí me chocó emocionalmente ahí, como que mi parte carnal tuvo una lucha, así, de lo que estaba tan en paz. Esa misma noche me puse a orar y Amén. llorando le dije, Dios, así como que realmente sí hice lo correcto, sí hice bien en venir acá. Empecé a dudar y era el diablo, la lucha interna mental, la duda, Exacto. como cuando Pedro estaba en la barca y Jesús apareció caminando en el mar y le dijo, Pedro, ven acá. Entonces Pedro se levantó de la barca y empezó a caminar en el agua. Y después de la nada él vio que los vientos estaban fuertes y empezó a ahogarse, a hundirse. Y fue donde ahí Jesús tomó su mano y lo levantó. Mm, Y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Perdió el foco de Entonces él Jesús. dijo, efectivamente, vi a mi alrededor que estaba el viento fuerte y la marea fuerte. Dejó de ver a Ajá, dejó de Jesús. ver a Jesús. Entonces es una palabra interesante que se puede sacar mucho conocimiento. Sí, claro. Entonces eso fue lo que me pasó esa noche. Yo decía, me venían pensamientos mira tú, o sea, literalmente como una lucha con el Sí, diablo, sí, así. sí. Todo el mundo haciendo en el sistema, haciendo dinero, tus amigos trabajando, estudiando, que no sé qué, y tú de loco sales del mundo, del sistema por Claro, darte esta experiencia. O sea, fue una lucha fea. claro. Por eso es importante estar armados, como el versículo que nos dice del yelmo, el escudo, las sandalias, estar armados y preparados para esos ataques, ¿no es cierto? Sí, Y también ah, la importancia de no creer, de estar identificados como hijos de Dios, ¿no? De saber quiénes somos, ¿no? Para defendernos, estar sí. armados. Imagínate, yo estaba en una parte espiritual, en una experiencia espiritual tan bonita que me llegó esa lucha. Entonces, para mí fue empezar, imagínate esa lucha Exacto. fuerte que tuve. Te tentó como, Satanás te tentó como Jesucristo. Sí, me quería hacer dudar de lo que se estaba haciendo y estaba bien. Y de que Cochinos. si realmente estábamos en el tiempo de los fin también, porque yo hacía eso por experimentar y ser consciente de que estábamos en el tiempo del fin y que necesitaba una experiencia sobrenatural. Claro. Me oré a Dios llorando y le dije, cumple el propósito de mí llorando, le dije, si me trajiste aquí, cumple el propósito de mí, dime, enséñame, muéstrame. Uf, Igual como que claro. renegándole un poco a Dios, Exacto. llorando, Exacto. renegándole a Dios, imagínate. Y, y como que renegándole un poco a Dios, entonces le oré y le dije, ayúdame a llegar a lo que quieres que llegue. Le empecé a orar así llorando. Sí. Dime si estoy haciendo bien, si esto realmente es lo correcto. Acabé de orar, llorando, me acosté. Te pegó en el alma, entonces, ¿no es cierto? Es toda esta experiencia te había pegado en el alma. En verdad te dolió, ¿no es cierto? Sí, todo empezó con esta duda de esta chica con la que empecé Exacto. y empezaron las dudas de que si estaba haciendo bien las cosas. Entonces vemos que a veces puertas así pasan en tu vida, que por influencia de algo más puede llegar algo que Exacto. te quite esa conexión. Hay que tener mucho cuidado. Como muy selectivos también, ¿no? Son experiencias necesarias, pero Claro. saber cómo influencia lo llega a influenciar las personas en la vida de cada persona, de cada uno, ¿no?
Entonces, y ahí vemos que también hay que cuidar el alma también. El Señor nos dice, cuida mi corazón, más que cualquier otra cosa. De él viene la vida. Efectivamente. Entonces, esa fue la lucha que tuve. La cosa es que me dormí. Me dormí y aquí es donde me pasó la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida. Y es hermosa. Entonces yo estaba boca arriba, me despierto y estaba como que de lado, la cabeza de lado. Me despierto y sentí que alguien estaba encima mío. Y no alguien específicamente, sino como una energía encima mío. Y yo estaba así y esa energía me aplastaba, estaba encima y como que me apegaba a la cama, era algo muy fuerte. Sabía que no era algo negativo, no era el diablo, era de algo totalmente diferente. Y yo mientras estaba en esta experiencia como que decía en mi mente, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Y ahí aplastado de la cama por esta energía, por esta presencia grande. Y esta presencia me habló y me dijo, levántate y siéntate. Una voz así fuerte, fuerte, Bueno, sí, sí, así las es, que describen. sí, como las que describe. Sabía que no era Jesús también, y ya les voy a explicar por qué. Después de que este ser me dijo, levántate y siéntate, alrededor de ellos salieron como tres igual, que eran ángeles, y eran más pequeños que él. Yo vi eso, con alas, y me di cuenta que ellos son seres diferentes, que no son, no, como dice la Biblia, no son ni hombres ni mujeres, son solo seres. Sí. Y empezaron a cantar. Yo sentí eso. Wow, yo recuerdo eso, vi que que no eran ni hombres ni mujeres. Y en esa experiencia, cuando estos ángeles salieron y me empezaron a cantar, este ángel, que era más grande que ellos, me dijo, lee Zacarías 5:10. Ay, joder, madre. ¿Qué era? Después desaparecieron, cogí mi Biblia al lado, abrí y empecé a buscar Zacarías 5:10. Era un libro que casi no le prestaba mucha atención. Zacarías 5:10, Zacarías 5:10, Zacarías 5:10. Llegué al versículo y decía exactamente lo que les voy a decir ahora. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el canasto? Eso es lo que dice ese versículo. Ya. ¿Qué es el canasto? ¿Qué es? Entonces yo me puse a estudiar esa profecía bíblicamente, me desperté a las 3 de la mañana, me puse a estudiar, después de esa experiencia, estudiar bíblicamente esa profecía, y habla de cuando el nuevo orden mundial se establezca antes de la marca de la bestia, y el Vaticano, que es una de las bestias del Apocalipsis, que es una de las profecías bíblicas, que ellos también van a ser los que tomen el poder del mundo, los que dirijan el nuevo orden mundial va a ser el Vaticano. En el Apocalipsis dice que todos los gobiernos, los 10 gobiernos mundiales, que habla exactamente, dice que 10 reyes le darán el poder a la bestia. Entonces él reinará durante un tiempo. Entonces dice que será puesto sobre un canasto, sobre un pedestal, dice más adelante esos versículos. Será puesto en un pedestal. ¿Para qué? ¿Qué es un pedestal? Para que todos lo alaben, para que todos lo miren. Entonces de esa profecía habla del cuando el Vaticano tome el poder del mundo. Entonces fue un mensaje para mí de que realmente ya estamos en el fin de los tiempos. No puedes dudar. Sí. No puedes dudar. Amén. Entonces me desperté feliz, se me fue esa carga espiritual, me sentí en calma, todo volvió a la normalidad, me quedé un mes más aprendiendo y regresé nuevamente a la ciudad. Y ahí terminó. Y ahora estamos en ese tiempo que llegamos acá. Eso fue a los 23 años más o menos. Entonces ahorita tengo 27, ha sido un caminar igual de búsqueda, de conocimiento, de entender, de analizar, de comprender mi caminar en el mundo, qué es lo que Dios quiere que haga. Uno de estos, de las misiones que Dios tiene con nosotros es que estamos grabando este tipo de videos, uno de los propósitos. Entonces ahora que ya tengo 27 años, al igual que tú, estamos en un tiempo en el cual pongo mis pies sobre la tierra, y digo, hago un análisis de mi pasado proyectado al futuro. Entonces, con ese objetivo es con el cual estamos ahora tú y yo aquí. Exacto. Y visionando hacia el futuro sobre lo que vamos a hacer al respecto. Exacto. ¿Quieren que les comentamos que les pedimos que comenten
si les interesa esto, saber, conocer esos planes, esa visión. Sí, 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 cualquier pregunta nos pueden hacer al chat en general. Y bueno, tenemos planeado muchas cosas como equipo. Miguel igual es parte de esto. Y si en algún momento ve a alguien que quiera aportar de otro país o en general que quiera unirse a esta causa, también pueden escribirnos, los vamos a responder. Amén. Entonces, lo que queremos hacer es crear una comunidad, no importa en el país en el que estés, sino que estemos conectados para llevar el evangelio y llevar la verdad a las personas. Ese es el objetivo y el propósito. Así es, masivamente. Sí, ahora más ya para terminar, Dan, ¿tendrías alguna palabra que quisieras compartir con nuestros invitados? Sí, 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 yo creo que, bueno, cualquier persona que está viendo este video debería saber y entender que Dios llegará a tu vida con el conocimiento necesario y con el conocimiento en el cual tú puedas receptarlo con humildad. Sí, porque Dios está buscando a sus hijos, está buscando a personas que vayan a recibir esta verdad. No sé si desde qué perspectiva va a ser, pero Dios te va a llamar, Dios te va a escoger y Dios te va a dar un propósito. Lo que puedo decirles a todas las personas que nos están escuchando es que eh, no se cansen de buscar, no se cansen de, de tratar de entender esta parte espiritual de Dios, de seguir el caminar. Estamos aquí, Miguel y yo, igual para apoyarlos, sea en el país en el cual estés. Puedes escribirnos, puedes comentarnos tus dudas. Tenemos un grupo interno en el cual igual hacemos prédicas. Puedes hablar directamente con nosotros, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber. Y que estamos ya en los últimos tiempos. Hay que reconocer de que la humanidad, como la conocemos, no va a seguir mucho tiempo. Estamos yendo para la destrucción. Y dice Jesús que si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría, lo que nos dice la palabra. Entonces los días tienen que ser acortados, el mundo va a volver a empezar, el sistema va a volver a empezar. Este mundo que el diablo ha creado va a ser destruido y van a pasar muchas cosas negativas. Lastimosamente, tengo que ser sincero, va a ser duro, va a ser muy duro para las personas que estemos viviendo en este tiempo. Pero también va a ser de bendición porque Dios va a manifestarse de mayor manera y con mayor fuerza. Cosas sobrenaturales incluso, así como las cosas que les estoy contando. Mucha gente más va a experimentar. Entonces, eso les motivo a que puedan entrar en este gran conocimiento para que puedan compartirlo con más gente. Y si quieren hacer algo, cumplir una misión, si es que estás siguiendo este camino espiritual ya con Dios, si es que quieres hacer algo por Dios, no sabes cómo empezar, escríbenos, te vamos a aconsejar, te vamos a guiar, porque una de las partes importantes también, Miguel, de cuando adquieres el conocimiento, Dios nos llama a predicar, Dios nos llama a compartir. Y es donde un momento yo también me sentí vacío, porque tenía tantas cosas que Dios quería que comparta, que no lo hacía, y me di cuenta que parte de ese crecimiento espiritual también es compartir con la gente, compartir, y es ahí donde yo también crezco espiritualmente. Estos momentos nos ayudan para crecer espiritualmente. Entonces es un crecimiento que estamos teniendo. Les mando un saludo grande, que Dios les bendiga y estamos aquí para apoyarles en lo que necesiten. Amén. Gracias, Dan. Un gusto poder Miguel, compartir este tiempo y compartir a los hermanos. un gusto. Que les vaya bien. Bendiciones. Cristo viene.